como por inercia. Imagínense, si el Señor se fue en el año 33, ¿no es cierto? En el año 33, saque la cuenta, habían pasado más de 35 años, 37 para ser exacto. Esa prórroga les concedió el Señor para que se arrepintieran y para que buscaran al Señor. Pero el pueblo había apostatado de la fe, había apostatado de la palabra del Señor y había con esto apostatado también hacia el Dios verdadero. Por lo tanto, digo, la ruina de una institución que apostata de la fe no viene de inmediato. Hay un cierto tiempo que continúa funcionando como por inercia, pero luego los resultados se ven y ojalá que no sea en el día del juicio final. La ofrenda de Caín era mala, entre otras cosas, porque era sin entendimiento, dice nuestro hermano Daniel Vergara. Claro que sí, porque también es parte de nuestro quehacer en el culto, poder orar y cantar también con el espíritu y con el entendimiento, pastor. Amén. Qué bueno que tome el punto, perdón. Amén. Qué bueno que tome el punto de Caín con Abel. Bueno, y eso en el Nuevo Testamento también lo da a conocer en el libro hebreo, si no me equivoco. Sí. Y donde dice que la causa por qué había matado Caín a Abel. Y claramente dice que porque sus obras eran malas. Yo creo que la ofrenda, y tal como usted lo dijo, no es que haya sido de la tierra. Creo que, y usted lo apuntó muy bien cuando dice que miró el Señor a Caín, lo miró a él. Lo mismo que a Abel, ellos lo miró a él. Entonces, hoy día dentro de la iglesia podemos desarrollar muchas cosas, tratar de hacer un culto, ¿cierto? Tratar de hacer un culto a nuestra manera, pero no vamos a agradar a Dios porque no es la manera que Dios se agrada. Dios tiene una manera de que se debe agradar y nosotros tenemos sí el conocimiento, si bien es cierto, Caín a lo mejor no tenía ese conocimiento, pero sí lo tenía Abel, en un sentido. Pero yo creo que ahí prima más la condición del hombre. ¿En qué condición estamos? Y usted lo dijo antes, que ciertamente el apóstata no es que deje de congregarse, no es que deje, ¿cierto?, de asistir a un culto. El apóstata puede estar en los cultos y estar apostatando. ¿Por qué? Porque ha cedido en su convicción. Usted habló de la fe, ¿cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo puedo ir al culto, ¿verdad? Cantar como todo, pero no tener convicción y ser arrastrado, ¿cierto? Por la nueva ideología. Y eso es la apostasía, es hacer un abandono. Es cómo yo llevo mi vida. Si realmente mi vida tiene fe, yo la voy a adecuar a la fe de la Escritura. Pero si yo no tengo fe, la voy a adecuar a una forma mundana. Y hoy día estamos viendo en la iglesia mundanalidad. Y eso es apostatar. Que hoy día en iglesias se estén colocando luces, se esté echando humo para imitar el poder del Espíritu Santo, eso es apostasía. Que se esté hablando de un Dios que solamente sana, que no perdona, que solamente sana, también es apostasía. Mostrar de una manera a Cristo y no mostrarlo a la luz de la palabra, también es apostatar. O sea, hay muchos grados de apostasía que se han ido dando. Ahora, ¿quiénes son los responsables? Los que predican la Escritura, los que predican la palabra. Ellos son los responsables de llevar a la gente por el camino de la fe. Mi hermano Leo. Ahora viene en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por esta oportunidad que nos permite el Señor de poder estar compartiendo con ustedes y los hermanos y aprendiendo del Señor todas estas cosas que en los cultos realmente nos enseñan, porque en verdad estos temas no se hablan, solo hoy día vemos que es parte también, creo yo, humildemente creo que
es parte de la apostasía, porque apartarse, tal como establecían ustedes, no tiene que ver con una cosa corporal, sino que tiene que ver precisamente con esto que ustedes plantean y que nuestro hermano Alberto hablaba, ¿cierto?, de la fe. Es apartarse de la fe, de cómo la dejó establecida el Señor. Y tomando, parafraseando a mi hermano Alberto y el pastor, bueno, lo que pasó con Abel precisamente tiene que ver con eso, porque la escritura en Hebreos capítulo 11, el verso 4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Ya? Es por la fe que él lo ofreció. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos fe, nuestra vida está puesta al servicio del Señor y ponemos lo mejor de lo nuestro. ¿Ya? Queremos servirle de la mejor manera. Abel no fue y sacó cualquier bestia. Eligió lo mejor de su ganado para ofrecérselo por la fe a alguien que no veía. Sí, pero se lo ofreció de lo mejor por la fe. Amén. Igual que nosotros no hemos visto a Dios y tratamos de ofrecerle por la fe que tenemos en Él, ¿ya?, de darle lo mejor que podamos. Entonces, y el tema de la apostasía es apartarse, ¿cierto? Apartarse de, ¿ya? De esto. Podemos encontrar muchos ejemplos. En el Antiguo Testamento, voy a tomar la escritura ya en el capítulo 2 de Jueces, hermanos. Luego el verso 16, y dice: y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Se fija que se apartaron, estaban en la nación, tenían padres que habían servido al Señor, Dios les levantó jueces, pero aún así se apartaron. Con todo eso, se apartaron igual. Hoy día podemos ver, no solo mi hermano y pastor, yo creo que mi hermano Alberto igual va a estar de acuerdo conmigo, de que dentro de los cultos, sí, el tema de las luces comparado con otras cosas que han incorporado, el casar a hermanos que se han separado de sus esposas hermanas y los vuelven a casar. Pastores que, viendo que han habido intercambios de parejas dentro de la misma iglesia, los casan porque actúan como padres y no como pastores. Sí, interponen, ¿ya?, la paternidad por sobre el temor de Dios, ¿ya? Y eso también es apartarse del camino de la fe que está establecida, ¿ya? Hermanos que fornican o adulteran, los tienen 2 semanas en la banca y después los suben de nuevo al púlpito, porque ya pasó el castigo, ¿ya? Entonces, mi hermano, dígame nomás, mi hermano Alberto. No, estaba confirmándole de que sí, que es una realidad muy que cada vez crece más. Acá creo que priman intereses personales, extracristianos, donde, por ejemplo, vemos que cómo Dios juzgó a Caín y cómo juzgó a Abel. Si juzgáramos las cosas todos de esa perspectiva, creo que muchas de las cosas que existen en este tiempo no existirían. Eso era, hermano Leo. Amén, mi hermano. Gracias por reforzar lo que estoy planteando yo por medio de la palabra del Señor. Entonces, me gustaría tomar San Juan capítulo 6 también, del verso 66 en adelante. Dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y por eso, y dijo:
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y mire, este verso es súper interesante porque dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ah? No les gustó. Y cuando al hombre no le gustan las cosas de Dios, se aparta. Se aparta. El libro de Proverbios enseña que su deseo busca el que se aparta. Amén. No busca la voluntad de Dios, No. busca su deseo. ¿Ya? Sí. Y el deseo de la carne, pucha, jamás va a ser saciado porque ese es insaciable. ¿Ah? La carne está, pero en una constante necesidad de satisfacer sus deseos. También en el libro de los Gálatas, mi hermano, hay una expresión con la que Pablo, ¿cierto?, asombrado, le habla a los Gálatas, porque también ellos también partieron muy bien. Ya hay un adagio popular aquí en Chile que tienen partida de caballo inglés, le dicen algunos, Sí. porque parten re bien y llegan para Charqui, llegan al último, esos caballos. Entonces es un decir popular, ¿cierto? En Gálatas capítulo 1, el verso 6 y 7, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, es decir, algunos se apartaron por la palabra de otros, Sí. ¿ya? Porque otros los perturbaron, ¿ya? Entonces hay muchos hermanos que cuando le hablan la verdad se molestan y se van, pero si le hablan mentiras salen detrás del mentiroso. Y estos solo vienen a perturbar a los hermanos que pretenden creer al Señor. Hay algunos versículos también que son para los que tienden a ser apóstatas o ya derechamente se han ido y se han vuelto a la apostasía, ya se han apartado. En 1 Timoteo, el capítulo 4, es alguno de los versículos que, con advertencia, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ya, voy a tomarlo desde el capítulo, ya, 1 Timoteo, capítulo 4, luego el verso 1 y 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, nuevamente, ¿ya? Escuchando a espíritus engañadores, espíritu del anticristo, y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y algo cauterizado, algo que está sellado, que no le entra nada, ni le entra ni le sale, porque se sella, se cauteriza ahí. Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracias, que con acción de gracias participasen en ellos los creyentes. Amén. Y los que han conocido la verdad. ¿Ya? Y hoy día podemos ver, ¿cierto?, religiones completas, miles de sacerdotes, ¿cierto?, ¿ya?, que no se casan y prohíben casarse. Sí. Esto es parte de la apostasía. Y por eso cuando critican, ¿cierto?, todos critican, y voy con nombre y apellido, la Iglesia Católica Romana, porque de apostólica no tiene nada, ¿ya? De apostólica no tiene nada, ¿ya? La Iglesia Católica, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, cuando hay denuncias de pedofilia, ¿cierto?, de abusos de niños, de niñas, incluso de mujeres adultas, dicen, bueno, es que son hombres. Sí. Y lo considera. Por eso está en la naturaleza, son ellos los que los vuelven eunucos, porque es por la hipocresía, ¿ya? Son hipócritas porque dicen, bueno, hay que casarse con Dios, no hay que casarse con mujeres, porque consideran poco menos que a las mujeres la consideran inmunda, ¿ya? Como que si fuera pecado. Y Dios dijo, tomará el hombre a su mujer. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso puso a Eva, Dios creó a la mujer, ¿ya? Para que el hombre no estuviera solo. ¿Y qué es lo que hacen estos que tienen cauterizada la conciencia? ¿Ya? Precisamente dicen, no hay que casarse,
para servir a Dios no hay que casarse, ¿ya? Pero no todos tienen el don de continencia, como lo tenía el mismo apóstol Pablo. Entonces, y mandarán a abstenerse de alimentos, dice, que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los creyentes son los que tienen fe, los que creen, ¿ya? Y estos que prohíben abstenerse de alimentos, usted puede ver a los mormones que le dicen que no tome café, ni té, y otras cosas. Y así hay otros que van diciendo una serie de cosas que hay que abstenerse. Hay otros que hacen ayuno, ¿cierto? Y el que lo hace de buena fe para pedir algo delante del Señor o para sacar algún espíritu, que para eso Dios nos enseñó que habían géneros de espíritus que salían con oración y ayuno, ¿ya? Pero no es que uno vaya a estar haciendo ayuno a cada rato, si no es la carne la que tiene que abstenerse de comer. Lo que hay que abstenernos es del pecado, de la maldad, porque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y por eso no tenemos excusa, ¿ya? Cuando alguien se aparta y empiezan a prohibir cosas, ya se están apartando de la fe, porque la Escritura lo que enseña, que cuando se hizo el primer concilio allá en el libro de los Hechos, dice que lo único que los apóstoles dijeron, que nos abstuviéramos de sangre y de ahogado. Amén. ¿Ya? O sea, no podemos comer sangre, ¿ya? Estas cosas nos enseñan en la iglesia. Hay gente que come prieta y es creyente, y eso es sangre. Amén. Eso es sangre cuajada y esto también nos enseña en la iglesia. No se puede comer sangre, porque la sangre, dijo el Señor desde el Antiguo Testamento, viene diciendo que es la vida de la carne y que no se puede comer la vida junto con la carne. Amén. ¿Ya? Entonces, esas cosas Dios nos mandó a obtenernos, de sangre y de ahogado. ¿Qué es el ahogado? Los animales cuando morían por asfixia, ¿cierto? O ahogados, les quedaba la sangre dentro. Eso no se podía comer, ¿ya? No se podía comer, porque la vida había quedado dentro del animal. No salió la sangre, ¿ya? Amén. Por eso era importante, y continúa el relato bíblico, dice, pasadlo bien. Sí. No hay para qué pasarlo mal. Si Dios, tenemos la libertad de los hijos de Dios. Amén. Y el que usa la libertad, no como libertinaje, lo va a pasar siempre bien, no mal. Amén. Porque la Escritura nos manda a pasarlo bien. ¿Ya? Si es bueno pasarlo bien con Dios, ¿ya? No necesitamos ir a bailar cumbia o salsa o merengue, ¿ya? O curarnos, ¿cierto? O tomar como vikingos, ¿cierto? Para poder pasarlo bien. Nosotros lo pasamos bien lúcido y no necesitamos saltar arriba de las bancas y andar con una bandera recorriendo los templos para poder disfrutar de la presencia del Señor. Yo estoy en mi lugar y cuando siento su presencia me gozo y no tengo ni para qué gritar, ni saltar, ni nada. Me gozo ahí mismo. Amén. Dios no necesita coadyudantes para eso. No. Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, por su Espíritu Santo. Amén. Entonces, este texto que acabo de tomar, ¿cierto? Que habla, dice que el Espíritu dice claramente que algunos abandonarán la fe, ¿ya? Siguiendo enseñanzas engañosas y doctrinas de demonios, ¿ya? Amén. También en 2 Timoteo capítulo 4, el verso 4, lo voy a leer también, mi hermano, y ya termino. Capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, Sí. y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. ¿Ya? Y así hay, hoy en día, pucha, lo que más hay son maestros, ¿no? Ahora no hay discípulos para aprender, hay puros maestros, ¿no? Todos son maestros, ¿no? Amén. Están escaseando los discípulos. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos esta posibilidad de estar aquí, por lo menos yo me declaro que tengo esta posibilidad de aprender con siervos como mi pastor y como mi hermano Alberto y mi hermano Daniel Vergara, que está siempre aportando, y así otros hermanos. Yo feliz de poder aprender de todos ustedes, ¿ya? Pero sí con la advertencia de que se iban a levantar, ¿cierto? Falsos maestros no van a sufrir la sana doctrina, No. dice, porque hoy día el diablo lo que hace el enemigo, el adversario, para apartar al hombre, lo conquista por aquí, por el oído, y el veneno se le va a la mente, ¿ya?
envenena el oído y el veneno sube a la mente. Con toda esta ideología, ya con estas nuevas revelaciones, con estas nuevas visiones, de las que hablan mucho, ya, hermano nuestro incluso, dice que cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Y así hay muchos hermanos y hermanas que tienen comezón, les pica el oído por oír algo nuevo. ¿Ya? Por ahí uno de los apóstoles, ¿cierto?, se encontró con uno que dijo, ya te oiremos en otro momento sobre este asunto, porque ellos querían algo novedoso. Sí. ¿Mm? Y así hay muchos que van detrás de lo novedoso, van detrás de la novedad, y el adversario ofrece muchos estímulos para eso, ¿ya? Muchos estímulos. Nosotros, y más de una vez, ustedes los tienen que haber escuchado cuando dicen, no, proclámalo, si tú lo proclamas, se te va a cumplir. ¿Qué vamos a proclamar nosotros? ¿Ah? Decretar. Decrétalo. ¿Qué vamos a decretar? A La gente no tiene ni idea de lo que es un decreto, ¿ah? Y viene a decir, decrétalo, ¿ya? Esos son los cultos informales, pues. Y el otro viene, escucha y agarra la misma palabra y también la repite, porque si en algo tuvo razón Charles Darwin, es que repetimos como los monos, pero no somos monos. Amén. Amén. Bien. Ahí, pastor, gracias. Con respecto a la influencia que tienen los de fuera, para poder seducir también a la iglesia, y tal como usted lo dijo de 2 Timoteo capítulo 3, versos 3 y 4, dice, Judas también tiene una expresión que dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjese, de contender, ¿por qué? Porque aquí lo que se ve en peligro es la fe. Es la fe, la convicción, lo que partió diciendo mi hermano Alberto, la convicción, ¿cierto? La certeza. Porque algunos hombres han entrado, escuchen, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Luego nos trasladamos donde este hombre llamado Judas, que es apóstol del Señor, identifica a esta clase de hombre. Pero estos, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y hay de ellos, dice, porque han seguido, aquí hay dos cosas, dos identificaciones, el camino de Caín, y se han lanzado por lucro en el error de Balaán. Buenos para la plata y no aman al hermano, destruyen. Estos entraron a destruir la iglesia. Y a veces los traen como figuras. Los traen como grandes figuras, como grandes predicadores. Uy, viene de Estados Unidos, viene de, no sé, pues de otra parte. Pero traen a veces pura carroña, hermano. No traen el alimento que es la palabra. Y contender ardientemente es defender lo que una vez nosotros recibimos, que es la fe de Jesucristo, que ni siquiera es nuestra, es de Jesucristo. Esa fe, la que tenemos que defender, ¿cierto? Y yo hoy día me extraña la falta de visión de muchos ministros que suben a los púlpitos, y siempre lo he dicho, a hombres que ni siquiera saben cuántos libros tiene la Biblia. Ni siquiera eso, que es lo más básico. Y estos corrompen a los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacen una predicación, usan la retórica, las muletillas, porque usan la psicología. Empiezan a derramar lágrimas y que el Señor aquí, pero no entregan, hermanos, no entregan nada sólido. Mi hermano Alberto, Dios le bendiga. Sí, Dios bendiga a nuestra hermana Rosa Cristina, que nos ha compartido y nos dice, hermano, hay mucho interés. Mi hermano Daniel Vergara habla de hacer negocios dentro de la iglesia, con los hermanos exigir ofrenda en cuota.
no ayudar a los fieles. El que no ama a su hermano es homicida, en cuanto cante a los de Caín, ¿no es cierto? Sí, amén. Luego dice, uno de los mayores peligros es que los hermanos endiosan falsos profetas, apóstoles, obispos y pastores que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de eso. Precisamente, gracias hermano Daniel, yo siempre he admirado cuando el Señor le dice a una de las iglesias, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿sabes? Esa iglesia se dio el trabajo de probar si realmente las personas que estaban ahí eran lo que decían ser, y como no lo eran, los halló mentirosos. Ahora, tocante a lo que dice, porque la fe vendría siendo el motor, lo que nos lleva a la oración, lo que nos lleva a ir a los cultos, la que nos hace creer en Dios más allá de que no le veamos, la que nos hace aceptar que la Biblia es la palabra de Dios y que es fuente de toda autoridad. Y me alegra mucho cuando el pastor tomó Judas capítulo 1, verso 3, donde dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Amén. Judas quería escribirle a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, como dice el primer versículo, quería escribirle de la común salvación, pero cuando él vio lo que leyó, no, porque algunos en el verso 4, hombre han entrado encubiertamente, cuando él vio que la iglesia estaba siendo manipulada por falsos maestros, el Espíritu Santo le dice, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido, hay unas versiones que dicen, ha sido dada de una vez y para siempre a los santos. Amén. Fíjense que a Judas le pasó lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. A veces llama un mensaje en el corazón y cuando estamos en el templo Dios nos cambia el mensaje. Judas quería hablar de la salvación y dígame usted, a fin de cuentas, ¿de qué sirve saber que la salvación existe si no tenemos la fe para aceptarla? Amén. Porque si usted pregunta, en el mundo secular, ¿ustedes creen que la salvación existe? Sí, pero le falta la fe para aceptar a Jesucristo como su Salvador. Ahora, tan importante es conservar la fe, a contender por ella, por conservarla, que la Escritura plantea y dice en Lucas 18, versículo 8, cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Por lo tanto, esto es un tema preocupante. Luego el apóstol dice que andamos por fe y no por vista. Entonces, esto plantea muchas cosas porque uno ve figuras dentro de la Escritura de las cuales tomar un referente, ¿no es cierto? Andamos por fe y no por vista. Amén. El que anda por vista siempre va a querer ocupar lugares de preponderancia, siempre va a querer predicar los días cuando hay más hermandad dentro de la iglesia. Amén. De hecho, le digo que acá había un hermano que no le gustaba quedarse acompañado de un hermano cuando predicábamos a la calle. Él quería quedarse con todo el grupo. Entonces, dígame usted, ¿qué concepto tenemos de las enseñanzas bíblicas? Por lo tanto, hoy día
cuando se habla de estos temas, partimos nosotros con contradicciones acá. Mire, si nosotros nos hubiésemos abocado a hablar en todos los programas de los errores que cometen otras iglesias, nos habrían aplaudido a rabiar y tendríamos mucho más sintonía. Sí. Ahora, si el Señor Jesucristo hubiese venido y les hubiese dicho a los escribas y fariseos, no, si ustedes también sigan así, yo los veo vestidos bien produciditos, así blanquitos, ¿no es cierto? Andan sus vestidos. Ahora, si miramos a Juan el Bautista, el Señor dijo, ¿a quién buscan? A un hombre que busca, que saliste a ver usa vestiduras delicadas. Amén. Los que usan vestiduras delicadas están en los palacios, les dijo. A veces tenemos hermanos que están con sus vestiduritas bien producidas y delicadas allá en palacios de gobierno, en el palacio de justicia, en los congresos, en todo ese tipo de cosas, pero que lamentablemente nunca han alzado la voz, como le dijera, y con respecto al adulterio, Juan el Bautista, al sensual, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, porque nosotros, sin pertenecer a la política, podemos influir en la política, haciéndoles expresa la voluntad de Dios escrita en su palabra. Pero créame que para eso nos es necesaria también la fe, pastor. Amén. Mi hermano Leo tomaba el 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Pablo le hace una advertencia a Timoteo para poder extinguir esto que se llama apostasía. La única manera y el único remedio que hay para extinguir la apostasía es lo que dicen los versos anteriores a lo que citó mi hermano Leo, que es: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿ves? Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La única manera de poder extinguir la apostasía es que nuevamente en nuestros púlpitos brille la luz, florezca la palabra. Amén. La palabra del Señor corra y sea glorificada. Que los enseñadores, que los pastores, que los predicadores se dejen, hermanos amados, de hacer show, porque a veces son verdaderos show. Y como decían antes, usan la retórica, usan las muletillas para tratar de dar a conocer que el Espíritu Santo es el que está actuando. Si lo importante es predicar la palabra y el Espíritu Santo va a tomar lugar, como decía mi hermano, en cuanto a la adoración. Lo que necesitamos hoy día es que se predique la palabra en los púlpitos, nada más que eso. Que la iglesia vuelva, hermanos amados, a escuchar, a oír la voz de Dios, la enseñanza, que fluya. Recuerde que cuando los maestros fueron quitados de Israel, Israel sufrió las consecuencias. Pero Dios después le promete que le va a devolver sus maestros, porque es importante, pero estamos hablando de los verdaderos maestros. Amén. Los que hablan de la Escritura, no los que hablan de fábula, de cosas que, hermanos, que hacen, ¿cómo le llamamos nosotros? Parafernalia, y hablan de otras cosas. La otra vez un pastor habló de los perros, en plena cena, en vez de exaltar al Señor Jesucristo. Hermanos, o sea, ¿a quién exaltamos los púlpitos? ¿De quién hablamos los púlpitos? Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Debemos exaltar a Cristo, nada más. Hoy día los hombres se exaltan entre ellos. Es como usted dijo la otra vez, es como, ¿cómo le llamó usted que se usaba en Grecia, los griegos, ¿no? De donde se sentaban en los primeros asientos. ¿Se acuerda, hermano, que usted lo mencionó una vez?
Le lo dijo como que le rendían pleitesía a los hombres y los ponían arriba para que los vieran y los alabaran. No, hermano. Claro, Amén. era Constantino, Constantino. que se sentaba con su plana mayor en un estrado. Y cuando uno veía que los pastores, los diáconos y todo se sentaban arriba de un estrado, en consecuencia que debieran estar mezclados con el resto del pueblo. Exactamente. Sí, eso viene de los discursos de los filósofos. ¿Ves? De la retórica. De los sofistas. De los sofistas. Que además de ser sofista, que sofista viene de Sofía, que significa sabiduría, tenían el arte de la retórica, que era el convencimiento, como estos charlatanes que le muestran un ladrillo, ustedes le dicen, te vendo este teléfono, y hasta que lo convencen que es un teléfono. En la iglesia ocurre lo mismo. Amén. A fuerza de hacer, oiga, hoy día yo veía una serie de mujeres tendidas en el piso y hablaban que el poder de Dios y la gloria de Dios, y alguien puso ahí, culto al demonio le están poniendo, y alguien le puso, ¿quién eres tú para cuestionar al ungido de Dios? Me imagines. ¿Por qué? Porque falta la doctrina, porque falta la persona que elegida por Dios para que le ponga, ¿no es cierto?, como decimos nosotros, los palitos a la T y los puntitos a la I, y le diga, mire, aquí, lisa y llanamente, esto que están haciendo ustedes es una bacanal, es una cuestión que no tiene asidero ni fundamento bíblico. Por lo tanto, si queremos agradar a Dios, esto se termina hoy día mismo. Lo cambiamos. Y nosotros nos ponemos a orar, nos ponemos a ayunar y le pedimos a Dios que nos revele su palabra para ver cuál es la actitud que nosotros debemos tener dentro de los cultos. Hermano, cuando se inició el pentecostalismo en el año 1900, Macalisti, un pastor, se da cuenta que el bautismo era en el nombre de Jesús. Él se da cuenta ahí, en medio de ese grupo, porque el movimiento pentecostal lo crearon los trinitarios, no lo crearon los del nombre, lo crearon los trinitarios. Y el pastor Macalisti se da cuenta que el bautismo, entonces cuando él da a conocer esto, claro, obtuvo oposición, pero se dedicaron un año completo a estudiar la escritura. Bueno, y ahí salieron los del nombre y los de tradiciones se quedaron allá, en el movimiento pentecostal. Y eso nosotros hemos copiado, en cierto modo, esa apostasía que hay en las tradiciones y se ha traído a la iglesia. Lamentablemente, por eso que decía acá, a través de la escritura, que nosotros debemos predicar la palabra y que en los púlpitos los pastores pongan ojo porque le está faltando harta visión. Mi hermano Leo. Bueno, yo me alegro porque yo tenía listo mi segunda parte y ustedes han hablado todo, así que no voy a hablar nada. No estoy bromeando. No, bueno, la verdad que usted que pronuncia, pastora tal Macalisti, si tuvo que estudiar un año la escritura para darse cuenta que el bautismo era en el nombre de Jesús, era bien malo para la lectura entonces. No, él descubrió, lo que pasa, perdón, cuando él descubre por la escritura que el bautismo era en el nombre de Jesús, encontró oposición. Entonces se dedicaron ellos, los otros, a estudiar la escritura. Claro, él ya sabía ya. Lo que pasa es que encontró oposición, porque ciertamente llegar al conglomerado que predica la Trinidad, que bautiza en el nombre de Jesús, y decirle, no, estamos equivocados, tal como hizo el hermano Alberto, estamos equivocados, el bautismo en el nombre de Jesús, y lo muestra por la escritura, claro que iba a encontrar oposición. Entonces se dedicaron a estudiar la escritura, y de ahí salió un grupo. Pero entonces igual eran malos los otros, eran malos para la lectura, porque el bautismo está claro, simple, está claro. Si la escritura, con 2 o 3 versos, usted tiene listo clara la película. Usted sabe que los trinitarios... Hechos 2.38 y Hechos 4.12. Y listo, y ahí está confirmado. Usted sabe que los trinitarios no son dados a la escritura. No son dados a la escritura. Claro. Bueno, precisamente es lo que hablaba el apóstol Pedro en el capítulo, segunda de Pedro, capítulo 2, el verso, segunda de Pedro, perdón, capítulo 3, del verso 15 al 18. Voy a tomar estos versos porque
tiene toda relación con lo que ustedes han manifestado igual y han planteado ahora, y dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indultos e inconstantes tuercen, como las otras escrituras, para su propia perdición. Voy a parar ahí en el verso 15, ¿cierto? Ya en ese entonces habían personas que torcían la escritura, ¿ya? Porque son indoctos, porque no tienen la capacidad, porque Dios le da la capacidad al hombre de entenderlo por su Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, estas personas indoctas, ¿ya? Y que además son inconstantes y por esa razón tuercen la escritura, ¿ya? Y no se dan cuenta que es para su propia perdición, pero no solo para su propia perdición, sino que también para los que lo oyen, para aquellos que tienen comezón de oír, ¿ya? Para aquellos que tienen la necesidad constante de oír cosas nuevas, de poder tener revelaciones nuevas, cuando en definitiva lo que está escrito está vigente, no se requiere algo nuevo, lo que se requiere es lo que está establecido ya. Amén. Porque la fe es así, quedó establecida y esto no va a cambiar. ¿Ya? Que los hombres quieran cambiar las cosas, eso es otra cosa, que quieren cosas innovadoras, cosas más exóticas, ¿cierto? ¿Ya? Porque hoy día eso es lo que se busca, ¿ya? Entrar por la vista, no por la fe. Amén. Hoy día se entra por la vista, ¿ya? Por eso tenemos la luz y todo esto, ¿ya? Dentro también de lo que ustedes tomaban, ¿cierto? De que también hay algunos que han tomado el camino de Balaam, ¿cierto? Porque su Dios es el Dios Mamón. Ellos se apartaron del Dios verdadero para servir al Dios Mamón, porque sus ojos están puestos aquí en este mundo y el diablo les da plata. Igual como el rey Joaquín, que lo sentaron, ¿cierto?, a la mesa del rey Nabucodonosor, claro, y comía manjares todos los días, pero nunca más tuvo comunión con Dios. Se murió en la mesa del rey de Babilonia, pero nunca más volvió a sentarse a la mesa con el Señor, siendo rey, siendo un príncipe de Israel, ¿ya? El diablo lo sacó de la cárcel y le dijo, ven, siéntate a mi mesa y come los mismos manjares que como yo. Y así está haciendo el diablo hoy día con la gente, ¿ya? Conozco a muchos hermanos que con las redes sociales hacen alarde, que van al Caribe, se sacan fotos y las selfies y dicen, Dios me tiene bendecido, pero no dicen que Dios, el Dios de este siglo los tiene bendecidos. Porque el libro de Hebreos dice que, o Santiago, no recuerdo bien, dice que nosotros teniendo sustento y abrigo, con eso debemos estar contentos. El libro de Santiago. Ya, teniendo sustento y abrigo, con eso debemos estar conformes. Amén. Porque nosotros nuestra prosperidad o nuestro bienestar no está en este mundo. No. Nosotros estamos esperando la otra vida. Eso es lo que estamos esperando. Aquí en este mundo no esperamos nada, ¿ya? Y el salmista decía, peregrino soy en esta tierra. O sea, estamos de paso. Sí. Estamos de paso, una pasadita nomás, ¿ya? Que vivamos 80, 100 años es una pasada nomás, ¿ya? Pero nuestra vida primero está escondida en Cristo y segundo, para llegar a la vida, a la otra vida que nos tiene preparado el Señor. Y prosigo entonces, dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, como también la Escritura para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, ya sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es decir, tenemos que tener nosotros cuidado también a que le prestamos el oído, ¿ya? Porque estos indoctos, y hoy día lo decía usted, pastor, en los púlpitos hay un montón de gente indocta que habla cualquier cosa. El mismo ejemplo que ponía usted, ¿ya? El perro en Israel no entraba en la congregación. Que alguien vaya a predicar sobre los perros y decir al hermano, usted sea un buen perro. El perro no entraba, el perro no era domesticado en la antigüedad, ¿ya? El perro era un perro salvaje, ¿ya? Y por eso el perro fue digno de un proverbio. El perro vuelve al vómito. Ya. Llegó a ser proverbio el perro. Sí. ¿Ya? Salomón lo hizo proverbio el perro.
Pero los indoctos no entienden eso. ¿Por qué? Porque tienen la mente cauterizada. ¿Por qué? Porque no sé, en verdad tampoco no buscan al Señor, no buscan tampoco la sabiduría, porque a Dios hay que pedirle también. Amén. Obvio que no todos van a ser, como no todos van a ser pastores, como no todos van a ser evangelistas, como no todos van a ser maestros, como no, bueno, van a tener algún ministerio, pero hay que pedir porque el que pide recibe. Sí, amén. ¿Cómo un predicador no se va a dar cuenta que predica todo el tiempo lo mismo? Que usa el método, porque usan el método que viene hace muchos años atrás. ¿Ah? Ese que me... gideando ahí en el púlpito como que están llorando. Oiga, pero si hay hermanos que todavía ni empieza a predicar el ministro y ya están... ya se están quejando, como que están llorando. Porque están acostumbrados al método. ¿Ya? Entonces el método le funciona. ¿Ya? Un cantor de amores, ¿ya? Que arriba el púlpito. ¿Ya? Exactamente. Un cantor de amores de arriba del púlpito, que va a apuntar a las emociones, sí, a la emocionalidad. ¿Ya? Por eso hay hermanos que no se convierten nunca, porque le hablan a la emoción. ¿Ya? Y la emoción es pasajera, es lo mismo que la pasión. Cuando escucho predicadores se me arroncha el cuerpo entero. Cuando dice, hay que servir a Dios con pasión. ¿A dónde? Nunca, la pasión es diabólica, es demoníaca. La pasión es de la carne, la pasión es pasajera. La pasión después se pasa. Pero el amor de el Señor permanece para siempre. Amén. Amén. ¿Ya? Entonces, cuando el hombre o la mujer sirve a Dios con amor, no hay pasión, no hay ninguna otra cosa, ningún otro externo, ¿ya? Ningún elemento exógeno que lo ayude a hacer las cosas. El amor lo mueve, el amor lo moviliza. ¿Ya? El amor al Señor. ¿Ya? Entonces, todos estos indoctos que hablan cualquier cosa, y hay gente que les cree porque tienen comezón de oír, ¿ya? Pero el apóstol Pedro continúa y dice, así que vosotros, hermanos, sabiéndolo de antemano, guardados, ¿ya? Para que no caigáis de vuestra firmeza. Y el verso 18 resume lo que decían ustedes dos respecto de la palabra. Dice, antes bien, ¿ya? Atento con esto. Antes bien. Antes, no después. Antes bien. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de cualquier cosa, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Cuando Satanás vino a tentar al Señor, ¿con qué lo venció el Señor? ¿Lo agarró a garabato, como dicen algunos? No. No, al diablo hay que echarle garabato, hay que sacarle la madre. Si no tiene madre, si él fue creado por Dios, ¿qué madre le va a sacar? ¿Ah? Pero hay estos mitos de los indoctos que torcen todo, no solo la escritura, ¿ya? Entonces, no, échale garabato, sáquale la madre, ¿ya? Pónete una cintita roja aquí en la muñeca, ¿ya? No, el Señor le citó la escritura. Amén. Le citó la escritura. Por eso es tan importante saber la escritura. ¿Ya? Hay gente que sabe el TikTok, el Instagram, el Facebook, X, que antes se llamaba, no me acuerdo cómo se llama antes, para opinar, se la saben todas esas, se manejan ahí, pero te pueden estar horas ahí, pero no le es atractivo a la palabra, cuando la palabra es la que nos da vida y nos advierte y nos hace abrir los ojos frente a las artimañas del diablo, cuando se nos presentan hombres indoctos, cuando se nos presentan apóstatas delante de nosotros, ¿ya? Porque apóstatas hay en toda la iglesia. Amén. Cualquiera que sea parte de la fe, de cualquier manera, ¿ya? Y tal como decían ustedes al principio, pastor, creo que usted decía, uno puede estar en la iglesia y puede ser apóstata igual. Sí. Absolutamente. Porque no está cumpliendo la palabra. Si es apartarse de la fe, de la palabra. Porque nosotros tenemos, ¿qué es lo que no nos hace apóstata? Que nosotros nos mantenemos o tratamos de mantenernos con la fe puesta en la palabra, en lo que dice la palabra. Amén. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Eso es lo que nos mantiene firmes, ¿ya? El no apartarnos del conocimiento de la fe en la palabra de Dios. Porque a Dios no lo hemos visto. Lo único que sabemos de Dios, ¿qué es? La palabra. Amén. Eso es lo que conocemos de Dios, la palabra. ¿Ya? Por eso dice, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
porque Amén. un día vamos a entrar al primer día de la eternidad. Aleluya. Eso Amén. no nos apartamos. La persuasión, el apóstol Pablo, ya vamos a la última ronda, dice en el verso 5, estad firme, perdón, el capítulo 5 de Gálatas, dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estoy otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Esta gente esclaviza a la gente, por eso que mi hermano decía, hablaba del método, la verdad que entra en un tipo de esclavitud, de una rutina, de una constante. Los cultos son todos iguales, son parejitos de la misma manera. Ya cuando usted conoce un predicador sabe lo que va a decir, lo que viene, ya, se parece a la homilía de los curas, ¿ya? Que uno ya sabe lo que el cura va a decir, pues lo que viene, de verdad, se parece a la homilía de los curas. Pero Pablo dice, el mismo Gálatas dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer para no obedecer a la verdad? Y luego dice, esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco levadura, leuda toda la masa. Ciertamente, cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Dios, aquí hacemos una diferencia, hermanos amados, porque Satanás siempre ha usado la persuasión. Cuando llegó al huerto, no le dijo a la mujer con que Dios dijo. Dios había establecido algo ya, estaba establecido. Pero Satanás viene, ¿cierto?, a desarmarle el organigrama a Dios y le dice a la mujer con que Dios dijo. Hoy día está diciendo lo mismo. Por eso que el Señor le dice a una iglesia a través de Pablo, me temo que como la serpiente engañó a Eva en el principio, ustedes también sean engañados. Hermano Alberto, Dios le bendiga. Sí, dice, Pablo dice, vuestros sentidos De este sentido. sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera devoción a Cristo. Amén. Ojo, oído, boca, gusto, ¿no es cierto? Tacto. Entonces, lo que se está dando y por donde está entrando también la apostasía, nuestro hermano Daniel Vergara dice, Hebreos 13, 8 y 9 dice, Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No os dejé llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Ojo, doctrinas diversas. Cuando de repente no tenemos la madurez para sopesar, ¿no es cierto?, lo que esas doctrinas dicen, es posible que seamos arrastrados de ellas. Amén. Acá dice, mi esposa hablaba con la esposa de un pastor colombiano y le decía la gran verdad de que hay muchos pueblos detenidos porque las congregaciones están siendo mal guiadas por pastores livianos y cobardes. Ahora, en las convenciones de la voz en el desierto, gran parte del pueblo no adoraba, pero cuando el anciano apóstol movía los brazos, entonces gritaban y se volvían locos mirando al hombre. Lo vi, soy testigo presencial de aquello. Nuestra hermana Rosa Cristina dice, lo malo que hay cristianos, yo le pondría entre comillas, que escriben diciendo que eso es el Espíritu Santo, que ellos lo han sentido. Y si le dicen que eso es carnal, defienden a sus pastores. Anteriormente decía, esos pastores, algunos de color, bailan, saltan y gritan, según ellos piden fuego. Y cuando se les dice que dónde sale eso en la Biblia, no saben responder, pero sí atacan a uno que se va a ir al infierno por estar criticando. Con todo el amor de Cristo lo mandan al infierno. Se lo podemos responder a ellos. Ellos le rinden culto a Baal, porque eso hacían los que le rendían culto a Baal. Lo dijimos el miércoles, lo reitero ahora. Eso es culto a Baal, ¿ya? Por eso esas expresiones físicas son el culto a Baal. Sí, absolutamente. Gracias, hermana. Dice nuestra hermana Elizabeth Sainz, gracias al Señor Jesús por esta hermosa enseñanza. También había escuchado de la supuesta pasión, ahora la entendí. Gracias por acompañarnos, hermana Elizabeth y sintonía a todos. Gracias, hermano Leo. Hermano Leo fue el que explicó lo de la pasión. Dios le bendiga grandemente. Sean bendecidos los tres siervos. Amén. Dios les restituya también estos momentos que se toman, ¿no es cierto? Se han hecho
tantas redefiniciones de la fe, y yo creo que la fe no necesita ninguna redefinición. No. La fe es lo que es y va a seguir siendo por siempre, duela a quien le duela, quieran Amén. cambiarla, todo. Lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, si yo soy un adicto a la droga, voy a asimilar cualquier texto para poder tomar esa libertad de consumir droga, ¿cierto? Si mi debilidad son las mujeres, ya lo dijo mi hermano Leo con respecto a los curas, son hombres, sí, pero es que, dígame usted, si yo no tengo el don de la continencia, desde que uno tuvo la primera novia, supo que uno iba a terminar casado. Entonces, ahora, ¿qué es mejor? ¿Casarse o ser un violador de niños? O quemarse. Claro que el apóstol Pablo dice que es mejor casarse antes que estarse quemando. Amén. Entonces la gente ha negado la fe en la Escritura porque están haciendo su propia voluntad, no están cumpliendo con los mandamientos de Cristo. El apóstol Pablo dijo que había eunucos que nacían, otros se hacían y a otros los hacían, ¿no es cierto? Era común en el tiempo cuando los reyes tenían, qué sé yo, 12 mujeres, 20 mujeres, ponían eunucos castrados ahí para cuidar ese harén de mujeres para que los hombres no se tentaran con las mujeres ahí. Amén. Porque el tema Y de hacer leña con las lo mujeres. mencionó el pastor, ¿eh? Y hacer leña con las mujeres si no los castraban. Y que iba a perder y hacer el reino. Oiga, hoy día se han descubierto conventos donde han hecho excavaciones y están llenos de fetos. osamentas Sí, de niños, sí. donde las monjitas tuvieron hijos. Ahora, hablemos de las monjas. Y la monja, el cuerpo de monja es una representación viva de las vírgenes vestales que rendían culto a Baal. Por lo tanto, dígame usted, cuando yo creo que la Iglesia Católica podría hablarnos de tradiciones, podría hablarnos de aberraciones, pero no puede hablarnos de la fe, que aparece gente tan sinvergüenza publicando textos y todo en el en tiempo de lo que el mundo llama Semana Santa. Ahí aparecían que no había que comer carne, porque todo sea bueno en esa semana. Entonces había cualquier cantidad de estupideces, de aberraciones, porque eso es el verdadero apelativo que tienen con respecto a que había que guardarse de esto, de lo otro. Nosotros todos los días tenemos que temer a Dios, tenemos que tener fe en Dios, tenemos que orar al Señor, leer las Escrituras, y no tenemos por qué solamente una semana en el año andar en la punta de los pies como los fariseos, y no, tenemos que hacer lo mismo que somos en todo tiempo y en todo lugar, ¿no? Ahí se acabó. Amén. Amén. Bien, hermano, ya estamos Eso con... es firme. Estamos... yo celebro Semana Santa todo el año. No como carne, no. No, Dios les bendiga, hermanos. Hay gente que se toma la sangre Claro. todo el año está con Semana Santa. Amén. Bien, esperamos que... quiero concluir con el mensaje que el Señor le da a la iglesia de la Odisea. Y yo creo que apunta muy bien a la condición de la iglesia hoy día. Dice... Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese yo creo que es el último llamado que Dios está haciendo a la iglesia hoy día. Que Dios nos ayude a meditar, como dijo mi hermano Catejo, ¿verdad? Que podamos examinarnos cada uno a la luz de la palabra si realmente estamos guardando, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Si estamos guardando realmente la fe o estamos apostatando en nuestra condición de creyente. Debemos examinarlo. Creo que este programa o lo que hemos hablado y tomado, cada uno en particular debe examinar si está o no está, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, si no me equivoco, cuando le habla sobre la resurrección de los muertos y le habla con respecto al evangelio que él le predicó, y si que permanecían en ese evangelio eran salvos, si no, habían creído en vano. Nos ayude el Señor, amén, a no creer en vano, sino que a mantenernos firmes, hermanos amados, en la convicción que el Señor ha puesto en nuestros corazones. La próxima semana vamos a hablar un tema más candente que este, el dinero, amén, el dinero en la iglesia, diezmos y ofrenda. ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? Amén. Hermano Alberto, las últimas palabras, mi hermano Leo también después de mi hermano Alberto. Hermano Alberto, la despedida. Sí, leía usted la opinión que tenía una iglesia de sí misma, ¿no es cierto? Sí. Hoy en día encontramos iglesias que en virtud de la opinión que ellos tienen de sí mismos, es que siguen insistiendo en permanecer como están. Amén. ¿Cierto? Esa iglesia sea prácticamente lo que está diciendo nuestra palabra, a mí no me falta nada. Incluso excluyendo al Señor. Pero el Señor le dijo, tú dices, tú tienes, es tu opinión. Amén. Pero yo te voy a darte la mía. Tú eres un ciego, un pobre, un desventurado, ¿no es cierto? Amén. Entonces, qué impactante encontrarse con esa verdad. Ahora, por ejemplo, Eclesiastés dice que el sabio tiene los ojos puestos en la cabeza, ¿no es cierto? Amén. Y alguien dirá, o sea, gran cosa, si los caballos, los peces, los pájaros, todos tienen los ojos en la cabeza. Porque se imagina tuviéramos los ojos en un dedo, ahí veríamos re bien la monedita chica cuando vamos a dar la ofrenda. Ahora, si tuviéramos los ojos en un dedo, levantaríamos la mano y veríamos mucho más de porque pero alguien diría gran cosa, pues si los animales, todo, pero cuando nosotros entendemos que somos un cuerpo y que la cabeza de este cuerpo es Cristo, entonces entendemos lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, Amén, el autor y consumador de la fe. Amén. El que nos puede dotar de la fe que necesitamos para seguir contendiendo ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, para que podamos andar por fe y no por vista, para que cuando el Hijo del Hombre venga, haya fe en nosotros, Amén. ¿no es cierto? Y podamos así ser transportados hacia la patria celestial. Aleluya. Dice nuestro hermano Daniel, siempre el Señor Jesucristo tendrá dos rodillas que no se doblen ante Baal y ante los apóstatas. Amén. Amén. Nuestra hermana Rosa Cristina, amén. Dice el pastor Garrido
y los dedos con ojo para encontrar la moneda. Amén. El Señor nos bendiga. Amén. Bien, nos despedimos, hermano Leo. Ya. Las últimas palabras al cierre. Voy a tomar Judas, verso 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que tener memoria. Que no nos falle la memoria. Porque escuché el otro día a una mujer que decía: estamos viviendo un apocalipsis cognitivo, ¿ya? Y en el aparato cognitivo está la memoria y la inteligencia, entre otras cosas. Así que hay que tener memoria, sí, y hay que ponerle intelecto. No hay que dejar pasar las cosas así como si fuera el agua que llega al río nomás. Hay que prestarle atención y ponerle inteligencia. ¿Ya? Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Y gracias por esta oportunidad. Saludos a todas mis hermanas y hermanos. Nos encontramos Alberto, un abrazo. Amén. Bendiciones. Amén. Para el viernes. Los vemos. Bendiciones. Jesús les bendiga. Ahí ustedes se... Amén. Bien. Concluimos el programa de esta noche y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar. Bendiciones para todos los que estuvieron en sintonía. Invitarle para el próximo